Bienvenidos al programa bíblico teológico El Faro de Alejandría. Cada semana tratamos temas sobre Biblia y teología. Con ustedes el orador y presentador, el pastor Roberto Ochoa. Qué bendición saludarles una vez más. Dios le bendiga. Bienvenidos a su programa El Faro de Alejandría, un espacio donde la historia y este sagrado libro se encuentran para ayudarnos a comprender mejor las Escrituras. Y así nosotros descubrimos cómo los acontecimientos del pasado siguen ahora iluminando nuestras vidas en este presente. Hay escenas que prácticamente todos conocemos desde nuestra infancia. Y una de ellas es aquella que en la escuela dominical, por la tradición, conocemos como los Reyes Magos. Así es conocida. Los hemos visto en diferentes pinturas, presentaciones, películas, tarjetas navideñas y hasta en obras teatrales. Se habla de 3 hombres vestidos muy elegantes en unos camellos, siguiendo una estrella cuando Jesús nació. Sin embargo, cuando abrimos las Escrituras y leemos nosotros detenidamente el capítulo 2 del Evangelio según Mateo, nosotros descubrimos algo sorprendente. Muchas de las cosas que durante años hemos dado por ciertas, en realidad no aparecen en el texto sagrado. Oiga bien, Mateo nunca afirma que fueran 3. Tampoco dice que fueran reyes. No menciona sus nombres. Ni siquiera asegura que llegaron la misma noche. No dice nada de eso. Entonces surge una pregunta que vale la pena responder. ¿Quiénes eran realmente aquellos hombres que viajaron desde el oriente? ¿Quiénes eran? Pero hay una pregunta más importante. Y esa será el corazón de este programa de este día. ¿Por qué Dios permitió que fueran hombres extranjeros quienes vinieran a reconocer primero al rey de los judíos, mientras muchos de su propio pueblo permanecieron indiferentes? Hoy nosotros descubrimos que detrás de ese relato existe una enseñanza mucho más profunda de todo en el Evangelio de Mateo. Entonces Mateo, en el capítulo 2, versículo 1 al 2, nos dice, en esta versión Reina Valera, nos dice de la siguiente manera: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente unos magos. Así dice la Reina Valera. En esta versión, lenguaje actual, dice que vinieron unos sabios. Cambia la versión. Entonces, ahí aparecen grandes preguntas o interrogantes que nosotros nos hacemos. Aquellos sabios preguntaban: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto nosotros su estrella y venimos del oriente a adorarle. Observemos nosotros algo muy importante.
y veámoslo cuidadosamente el relato, descubrimos que Mateo no comienza hablando de la estrella, tampoco de los regalos, ni del pesebre. El evangelista comienza hablando de unos hombres que estaban buscando a Jesús. Ese detalle que muchas veces se pasa por desapercibido. Ahí contiene una enseñanza extraordinaria. Antes de hablar, oiga bien, del milagro en el cielo, Mateo nos habla del anhelo del corazón humano. La historia de la salvación siempre comienza cuando alguien decide buscar a Dios sinceramente. Por eso la palabra del Señor en Jeremías capítulo 29, versículo número 29:13, perdón, dice de la siguiente manera. Ahí cobra un significado especial cuando nosotros leemos este relato. Y dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios siempre se deja encontrar, así es la palabra, por quienes lo buscan con el corazón, con un corazón dispuesto. Esa verdad no ha cambiado con el paso de los siglos. Los tiempos cambian. Las escrituras, las traducciones, versiones cambian. Las generaciones cambian. Pero Dios sigue siendo, o Dios sigue respondiendo a quienes deciden emprender el camino para encontrarse con Jesús. La estrella que anunció el nacimiento del rey. Nosotros leemos en el capítulo 2, versículo 9 del Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 9 al 10, dice de la siguiente manera: y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, dice que se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Qué importante relato encontramos. La estrella de Belén ha sido uno de los acontecimientos más estudiados por toda la historia bíblica. Durante los siglos, astrólogos, historiadores, arqueólogos y teólogos han intentado descubrir qué ocurrió realmente en el cielo durante aquellos días. Algunos sostienen que pudo tratarse de una extraordinaria conjunto de planetas. Otros piensan que fue un cometa, una nova, o algo otros, un fenómeno astronómico. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha podido demostrarse de una manera definitiva. Lo verdaderamente importante es comprender que Mateo nunca escribió este relato para satisfacer nuestras curiosidades científicas, sino para demostrarnos que Dios estaba anunciando al mundo el nacimiento de su Hijo. Oiga bien, la estrella no era el centro de la historia, era simplemente el instrumento que Dios utilizó para conducir a aquellos hombres hasta el verdadero protagonista del relato, que es Jesucristo. Entonces,
Hay alguna pregunta que nos hacemos. Entonces Dios está de acuerdo con la astrología. Esta es una de las preguntas que con más frecuencia se hacen cuando se estudia este pasaje. La pregunta es clara. No, la Biblia desde el Antiguo Testamento ha rechazado toda práctica de adivinación y astrología como medio para conocer la voluntad de Dios o conocer el futuro de las personas. Sin embargo, eso no significa que Dios estuviera aprobando las creencias de aquellos hombres. Entonces, lo que Mateo nos muestra es algo mucho más hermoso. Dios en su inmensa soberanía decidió hablarles utilizando una lengua que ellos podían comprender para atraerlos a Cristo. No los dejó en este caso en la astrología, los sacó de aquella para llevarlos al Salvador. Oiga bien, esto sigue siendo una poderosa lección para nosotros. Dios suele encontrarse con personas en el lugar donde están, pero nunca las deja donde las encontró. Oiga bien, su propósito siempre es conducirlas a la revelación de la palabra del Señor, para transformarlas. El Señor Jesús transforma la curiosidad en fe, la búsqueda en encuentro en Él, en el conocimiento, en la verdadera adoración. Entonces la estrella llevó a Jerusalén la palabra que aquellos hombres sabios vinieron desde el oriente en busca de Jesús. Aquí nosotros encontramos probablemente una de las enseñanzas más profundas de todo el relato de Mateo. Mateo, en la versión Reina Valera, habla de magos que llegaron con aquella estrella en búsqueda de Jesús. Esta estrella los condujo a Jerusalén. Sin embargo, cuando llegaron ahí, todavía no sabían exactamente dónde estaba el niño. Fue necesario abrir las escrituras, el lugar preciso donde debía nacer el Mesías. Por eso cuando nosotros leemos en el capítulo 2, versículos 5 al 6 del Evangelio de Mateo, dice: ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y dice el 6: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un seguidor que apacentará a mi pueblo Israel. Oiga bien, qué extraordinaria enseñanza nosotros encontramos aquí. La estrella despertó la búsqueda de la palabra que señaló el camino correcto. Dios utilizó una señal para llamar la atención de aquellos hombres, pero utilizó una estrella para conducirlos al lugar donde estaba Cristo. Esa misma realidad sigue vigente hoy. Muchas personas comienzan buscando a Dios a causa de una enfermedad, a causa de una crisis familiar, a causa de una pérdida, una necesidad o un milagro. Mas sin embargo, quien verdaderamente nos lleva a conocer a Jesús y a permanecer firmes en Él es la palabra del Señor. Es esta verdadera palabra. Por eso nosotros encontramos en el capítulo 119, versículo 105 del libro de Salmos,
y nos habla y nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la palabra nos trae luz. La palabra nos trae adoración, nos trae paz, nos trae muchas cosas. En cambio, las emociones pueden cambiar. Las circunstancias pueden variar. Y las experiencias pueden terminar. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces surge en este momento una pregunta que nos hiciéramos todos. ¿Qué estamos haciendo nosotros por Jesús? La gran lección que dejaron estos sabios dice que vinieron desde el oriente. Habían aproximadamente entre 1000 a 1500 kilómetros. Y si usted a esas personas que pudieron haber sido 5, 6, 10, venían en un burro, en un camello, en lo que sea, se tardaron por lo menos 3 meses. ¿Cuánto tiempo? Entonces nosotros aquí descubrimos que la estrella despertó la búsqueda. Pero la palabra de Dios llevó a aquellos jóvenes, aquellas personas, aquellos hombres a Belén. Dios utilizó una señal para llamar la atención, pero utilizó las escrituras para conducirlos al lugar donde estaba el Salvador. Sin embargo, el relato todavía no ha llegado a su momento más importante. Lo verdaderamente extraordinario no fue la estrella. Tampoco fue aquel largo, pero largo viaje. Ni siquiera el conocimiento de aquellos hombres. Lo que cambió la historia fue lo que hicieron cuando finalmente estuvieron frente a Jesús. Y precisamente allí nosotros encontramos nosotros una de las enseñanzas más poderosas del Evangelio de Mateo. Cuando la búsqueda termina en adoración. Ahí está la clave. Cuando la búsqueda termina en adoración. Y dice en esta lenguaje actual, capítulo 2, versículo número 11. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y se arrodillaron para adorarlo. Abrieron los cofres que llevaban y le regalaron al niño oro, incienso y mirra. Oiga, ¿qué hicieron al entrar a la casa? Dice que se postraron, dice que adoraron, dice que abrieron los tesoros, dice que ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Después de recorrer una enorme distancia, de enfrentar muchos peligros en el camino, ellos decidieron seguir fielmente la dirección que Dios les había dado. Aquellos sabios llegaron finalmente al lugar donde estaba Jesús. Entonces Mateo describe este momento con una sencillez que conmueve. No dice que se quedaron impresionados por la casa, ni por el ambiente, ni por la ciudad de Belén. Toda la atención del relato está puesta en una sola persona, el niño Jesús. Aquellos hombres, oiga bien, habían venido desde muy lejos buscando al rey. Y cuando lo encontraron, comprendieron que habían llegado al destino más importante de sus vidas. Hay algo que a mí personalmente me llama la atención poderosamente.
antes de entregar sus regalos, dice que aquellos sabios se postraron y adoraron. La adoración vino antes que la ofrenda. Reconocieron primero quién era Jesús. Y como consecuencia natural de ese reconocimiento, dice que abrieron sus cofres, dice el lenguaje actual. O abrieron sus tesoros. Entonces la verdadera adoración siempre nace de un corazón que ha entendido quién es Cristo. Cuando una persona descubre realmente quién es Jesús, da con alegría, sirve con alegría, obedece con gratitud. Y todo aquello, lo demás, ya no lo hace por obligación, sino que lo hace como un privilegio. Entonces la búsqueda que les costó tiempo, esfuerzo y sacrificio, la aprovecharon. Muchas veces nosotros leemos este pasaje de Mateo, lo leemos este relato sin detenernos a pensar en todo lo que implicó aquel viaje. Aquellos hombres probablemente recorrieron, ya lo mencionaba, entre 1000 a 1500 kilómetros para llegar hasta Belén. Se cree que ellos venían de Babilonia o de los persas, por esas zonas del oriente. Pero había una distancia no menos de 1000 kilómetros. Fueron semanas, fueron meses de camino. Atravesaron desiertos, soportaron cansancio, enfrentaron incertidumbres, dejaron atrás la comodidad de sus hogares. Todo aquel esfuerzo tenía un solo propósito: encontrarse con Jesús. ¡Qué contraste con nuestra generación actual! Hoy tenemos la palabra de Dios al alcance de nuestras manos. Tenemos iglesias, tenemos Biblias, tenemos estudios, tenemos predicadores y múltiples oportunidades para acercarnos al Señor. Mas, sin embargo, muchas veces cualquier dificultad parece suficiente para alejarnos de Él. Aquellos sabios que menciona el lenguaje actual, aquellos sabios caminaron durante meses para llegar a esa persona más importante. Nosotros podemos acercarnos diariamente a su presencia y aún así, en ocasiones, dejamos pasar ese privilegio. La pregunta que este pasaje nos hace es profundamente personal. ¿Qué estamos haciendo o qué estamos dispuestos a hacer por Cristo? Sí, ¿qué estamos dispuestos a hacer por Cristo? ¿Cuánto vale Jesús para nosotros? La distancia nunca fue un obstáculo para aquellos hombres. Porque cuando el corazón ama verdaderamente al Señor, ningún sacrificio parece demasiado grande. Otra de las cosas, aquellos sabios no llegaron con las manos vacías. Mateo dice que abrieron sus tesoros. El lenguaje actual dice que abrieron sus cofres. Y dice que ofrecieron oro, incienso y mirra. No llevaron lo que les sobraba. Llevaron aquello que tenía valor. Aquellos presentes representaban honor. Aquellos presentes representaban respeto y reconocimiento. Los sabios entendieron que no estaban delante de un niño cualquiera, sino delante del rey prometido.
Esto nos deja a nosotros una enseñanza que sigue siendo actual. Dios nunca ha necesitado nuestros bienes materiales, porque todo le pertenece. Lo que Él siempre ha buscado es un corazón dispuesto a que le dé siempre lo mejor. Los regalos de aquellos hombres eran la expresión visible de una adoración que ya existía en su interior. Imagínense esos sabios que viajaron por meses, por semanas, solo por venir a ver a Jesús. ¿Cree usted que solo viajaron por metidos? No, viajaron con regalos y lo primero que hicieron fue adorarlo. Hoy también podemos nosotros preguntarnos, ¿qué le estamos ofreciendo al Señor? Tal vez no sea oro, incienso o mirra, pero sí podemos entregarle nuestro tiempo, entregarle nuestras fuerzas, entregarle a Él nuestros dones, entregarle a Él nuestro servicio, nuestra fidelidad. La mejor ofrenda sigue siendo una vida completamente rendida a los pies de Jesús. El significado del oro, el incienso y la mirra. Oiga bien, a lo largo de la historia, de los siglos, la iglesia ha visto estos regalos. Y esta es una preciosa enseñanza espiritual. El oro nos recuerda la realeza de Cristo. Los sabios reconocieron que aquel niño era el verdadero rey. Aunque todavía nadie lo coronaba en un trono terrenal, ellos lo reconocían. Entonces el oro significa realeza, pureza. El incienso nos habla de adoración. En el Antiguo Testamento estaba relacionado con el culto ofrecido a Dios. Aquellos hombres entendieron que Jesús era digno de reverencia, honra. No solo vinieron a conocerlo, vinieron a adorarlo. Por supuesto traían incienso, era porque querían, adorarlo. Ese era el propósito, adorarlo. Y la mirra finalmente nos recuerda que el camino del Mesías también estaba marcado por el sufrimiento. Desde el comienzo del Evangelio aparece una obra que anticipa la cruz. El niño de Belén sería también el Salvador que entregaría su vida por la humanidad. Entonces nosotros, más allá del significado simbólico de cada uno de los regalos, lo más importante es comprender que todos aquellos apuntaban hacia una misma verdad. Jesús era el Rey. Jesús era mucho más que un niño. Era un Rey esperado. Era el Salvador prometido. Y el Señor digno de toda adoración. Entonces hay algo impresionante que nosotros muchas veces lo descuidamos. Y aprendemos que los adoradores, los primeros adoradores, fueron extranjeros. Sí, este detalle es extraordinario. Los primeros hombres que recorrieron grandes distancias para adorar al Mesías no pertenecían al pueblo de Israel. Eran extranjeros, hombres venidos desde el oriente, personas que hasta ese momento estaban fuera del pacto de Dios. Desde el inicio del Evangelio, según Mateo, nos muestra que el nacimiento de Jesús no sería
una buena noticia inicialmente para Israel, pero sí para todas las naciones. Aquel niño había venido para ofrecer esperanza a todo ser humano que estuviera dispuesto a buscarlo con sinceridad. Ese es Jesús. Qué importantes datos. Mis amigos, no se despegue de la pantalla. Tome nota y lo primero que Él recibe es la adoración. Antes de llevar ofrendas, regalos, adore a Dios, porque ese es el verdadero regalo que Dios recibe. Entonces, cuando nosotros hablamos de este hermoso mensaje para nuestros días, el Evangelio sigue teniendo las puertas abiertas para todos. No importa el país, la cultura, el pasado o la condición social. Cristo continúa recibiendo todo aquel que llega con un corazón humilde, dispuesto a reconocerlo como su Señor y Salvador. Entonces, la verdadera adoración siempre cuesta algo. No sé si escuchó bien. La verdadera adoración siempre cuesta algo. Hay una característica que distingue toda adoración verdadera en la Biblia. Siempre implica entrega. Nadie adoró genuinamente al Señor sin ofrecer algo de sí mismo. Oiga bien, en el Antiguo Testamento, Abraham ofreció obediencia. ¿Qué más? David afirmó que no daría al Señor algo que no le costaría nada. La viuda entregó 2 pequeñas monedas. María derramó un perfume carísimo de gran precio en los pies de Jesús. Y ahora aquellos llamados magos, sabios, abren sus cofres y sacan sus tesoros delante del rey. La adoración superficial busca comodidad. La adoración verdadera siempre está dispuesta a hacer sacrificios por amor a Cristo. Quizás el Señor no nos pida recorrer el desierto ni cruzar continentes, pero sí nos llama a negarnos a nosotros mismos. Nos llama a permanecer fieles. Nos llama a servir con alegría, a vivir de una manera que honre a Dios. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros por Jesús? Aquí llegamos al corazón de todo este programa. Aquellos sabios buscaron a Jesús. Esos hombres buscaron a Jesús. Los sabios viajaron por Jesús. Los magos invirtieron tiempo por Jesús. Los sabios entregaron su riqueza por Jesús. Los magos se postraron delante de Jesús. Sabios y magos es lo mismo en las 2 versiones. Pero bien, ahora la pregunta, mis amados, ahora la pregunta ya no es qué hicieron ellos. La pregunta es qué estamos haciendo nosotros. Vivimos en una época donde muchas personas, oiga bien, quieren recibir las bendiciones del Señor,
pero pocas desean asumir el compromiso de seguirlo con fidelidad. Queremos sus promesas, pero evitamos el sacrificio. Queremos sus milagros, pero no siempre estamos dispuestos a rendir nuestra vida al Señor. El ejemplo de los magos nos recuerda que quienes realmente encuentran a Cristo nunca regresan igual. Un encuentro genuino con Jesús transforma prioridades, cambia el corazón y produce una nueva manera de vivir. Entonces llegamos a la conclusión que la Biblia nunca dice que eran reyes. La Biblia nunca dice que eran 3. Sí. Si nos vamos nosotros a las diferentes familias textuales, también nos damos cuenta que no eran magos, sino eran hombres sabios, hombres que estudiaban los planetas. Era diferente al tiempo de hoy. Entonces nosotros debemos de pensar en eso. Esos hombres observaban el cielo, pero terminaron postrándose delante del Salvador. Comenzaron siguiendo una estrella, pero terminaron obedeciendo la palabra. Comenzaron buscando respuesta, pero encontraron al Rey de Reyes. Y después de adorarlo, regresaron por otro camino. No solamente porque Dios los había advertido en sueños, sino porque nadie puede tener un encuentro verdadero con Cristo y continuar exactamente por el mismo camino que antes había caminado. Gran reflexión. 2000 y más años después, el desafío sigue siendo el mismo. Aquellos hombres recorrieron enormes distancias, invirtieron grandes recursos, entregaron lo mejor que tenían para adorar a Jesús. Nosotros conocemos toda la historia del Evangelio. Sabemos que Cristo murió y resucitó por nosotros. Tenemos su palabra y disfrutamos ese privilegio de acercarnos libremente al trono de su gracia. La pregunta final, inevitable que nos podemos hacer en este su programa El Faro de Alejandría: si aquellos hombres hicieron tanto por encontrar a Jesús, ¿qué estamos haciendo nosotros por aquel que dejó la gloria del cielo para venir a buscarnos? Oiga bien, mis amados. Los magos no fueron grandes porque siguieron la estrella. Fueron grandes porque cuando encontraron a Jesús se postraron a adorarlo y le entregaron lo mejor que tenían. Ese sigue siendo el desafío para nosotros. No basta con conocer la historia de Cristo. Debemos buscarlo, debemos adorarlo, debemos rendir nuestra vida. Porque al final la pregunta no es cuánto sabemos acerca de Jesús, sino qué estamos haciendo por aquel que lo dio todo por nosotros. Que nuestra búsqueda siempre termine a los pies del Salvador, mis estimados. Esa debe de ser nuestro verdadero propósito. Entonces los magos que habla Mateo en la versión Reina Valera, los sabios que habla el lenguaje actual, no eran 3, no se sabe cuántos, no se sabe tampoco cómo se llamaban,
La tradición les pone nombre. Sí, tampoco no se sabe todos esos detalles que menciona la tradición. Pero sí una cosa sí lo sabemos, que caminaron gran distancia por encontrarse con Jesús. Y cuando se encontraron, no desaprovecharon la oportunidad, lo adoraron. Tú que te has encontrado con Jesús, no desaproveches la oportunidad, sírvele con integridad, póstrate ante Él y Él te va a dar la mejor dirección y te va a decir, no vuelvas por el mismo camino, vete por otro, porque los caminos conmigo son mejores que los que tú caminabas tú solo. Gracias una vez más por haber estado con nosotros en su programa El Faro de Alejandría. Una vez más, su hermano y amigo Roberto Ochoa, pastor de Iglesia Monte Hermón, acá en la ciudad de Lolotique, de nuestra amada misión Apóstoles y Profetas de El Salvador. Será hasta la próxima. Que el Señor le bendiga. Gracias por habernos escuchado. Desde ya queda invitado a nuestro próximo programa bíblico teológico, El Faro de Alejandría. En nombre del pastor Roberto Ochoa y el equipo de trabajo, agradecemos su fiel sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.